Buenas noches a todos los participantes. Vamos a dar inicio a la charla informativa del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Esta noche nos acompaña Mario Granda Rangel, quien es coordinador del diplomado. Él ¿Están es escuchando? magíster en literatura Muy peruana bien. y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además secretario académico de la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Ha investigado la obra literaria y crítica de escritores peruanos como Sebastián Salazar Bondy y Manuel González Prada. También es codirector de la revista virtual de literatura El Hablador y columnista en el portal web de RPP. Le damos la más cordial bienvenida a Mario Granda, cuya exposición será de 30 minutos. Luego de ello vamos a pasar a una ronda de preguntas, por lo cual les pedimos que mientras Mario pues, nos expone acerca del tema, ustedes puedan ir formulando sus preguntas o inquietudes en el chat de la plataforma Zoom. De esta manera pues agilizamos también el tema de las preguntas y podemos conversar más respecto al tema. Ahora sí, adelante Mario. Muchas gracias, Rosemary. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta, en este comentario que voy a hacer sobre el diplomado en literatura infantil y juvenil. Se trata de una propuesta nueva para de la escuela de posgrado, con la que se busca, digamos, ampliar nuestra oferta y nuestra propuesta en relación, nuestro proyecto en relación a las humanidades. Voy a hacer una exposición de los temas, de la perspectiva del curso, para que ustedes puedan observar cómo es que se organiza en la parte lectiva y también cuáles son los puntos, digamos, de interés que creo que los convocan en esta oportunidad. Pues bien, empiezo. Primero que todo, el diplomado en literatura infantil y juvenil que aquí se propone es una respuesta a un interés que existe desde hace mucho tiempo en nuestro medio. Estoy hablando pues de los últimos 20 años aproximadamente, ¿no? En que con la, podríamos decir, la estabilidad económica que empieza a partir del año 2000 en adelante, hay hay un interés por tener una mayor formación, ¿no? Y, digamos, un trasfondo, digamos, más sólido en la, en la formación libresca, ¿no? Digamos, en la educación en general, y es así que hay un interés, por un lado, del Estado por tratar de crear unas políticas de lectura más sólidas, ¿no? Y es por eso que aquí he colocado la información del plan lector, o bueno, la referencia al plan lector que muchos conocerán, y también actividades como las organizadas por la Casa de Literatura, son estos congresos de literatura infantil y juvenil, y también se pueden mencionar pues premios literarios enfocados a la literatura infantil y juvenil, la aparición de una generación de escritores de literatura infantil y juvenil también, e ilustradores, ¿no? Entonces, el proyecto pues sigue esta corriente, ¿no? Y nosotros buscamos complementarla, ¿no? El año pasado la Universidad Antonio Ruiz de Montoya organizó un simposio en literatura infantil y juvenil con el propósito de evaluar, ¿no?, cuál era la respuesta del público en este tema, y tuvimos una gran acogida,
¿no? En este evento participó la Universidad Ibero de México, donde hay un diplomado en literatura infantil y juvenil y con los que nos encontramos también en relación. De hecho, queremos, ¿no?, poco a poco fortalecer estos lazos de manera que no solamente la proyección de estos estudios del diplomado sea a nivel nacional, sino también internacional. La Universidad Ibero de México es una de las universidades que pertenece a AUSJAL, que es esta asociación de universidades jesuitas de América Latina. Pero un poco retomando lo que les comentaba ahora sobre este interés y este boom de la literatura infantil y juvenil, nosotros, pues, ¿de qué manera podemos complementar este interés, esta corriente, esta participación de tantos mediadores en la lectura, de docentes que también están interesados en el tema? Para un poco distinguir y diferenciar este programa, lo que nosotros pensamos fue no tanto desarrollar la parte de la literatura infantil y juvenil en las áreas digamos, de la mediación de la lectura, ¿no?, sino más bien reforzar o crear una masa crítica que pudiera abordar los textos literarios para poder analizarlos, interpretarlos y formular juicios sólidos. Lo que hemos notado es que hay muchos agentes de la literatura infantil y juvenil, pero todavía falta llegar a un punto en el que se pueda crear un diálogo más rico entre los diferentes estamentos, ¿no? Hablamos de los escritores, de los editores, de los ilustradores. Y ese es el punto en el que a nosotros nos interesa. Es por eso que los núcleos de este diplomado se centran sobre todo, por un lado, en la parte de la historia de la literatura infantil y juvenil, me refiero a la tradición literaria, ¿no? El segundo podríamos decir que es el de la estética, ¿no?, en el sentido de queremos reforzar la apreciación literaria de los textos en sí mismos. Y finalmente, queremos que esta persona interesada en el programa también participe dentro de esta dinámica crítica y pueda escribir lo que sea necesario según el lugar en que se encuentre o el medio en el que se desenvuelva. Por ejemplo, que pueda escribir reseñas, que pueda escribir ponencias, ¿no?, que pueda escribir, en mejor los casos, un artículo para reforzar y, como les decía, crear este ambiente de intercambio, ¿no?, y también digamos, fortalecimiento de algo que nos interesa a todos. Aquí he colocado también, pues, cuál es el público objetivo, ¿no? Estamos pensando en especialistas en literatura, en docentes, en ilustradores, en editores, promotores de lectura y libreros, ¿no? En principio también estamos pensando en todas las personas afines a las humanidades y las ciencias sociales, ¿no?, y la educación, por supuesto. ¿Cómo está estructurado este diplomado? Es una de las preguntas que siempre nos hacen. Estamos hablando de 8 cursos, 8 asignaturas, cada una de las cuales está organizada en 7 semanas, ¿no? Los cursos, además, se dictan de manera conjunta, o sea, el estudiante va a llevar de 2 en 2 los cursos, ¿no? Para esto es importante que quien se inscriba haga un espacio en su agenda para poder cumplir con las actividades que se realizan cada semana.
la enseñanza o la educación a distancia necesita una participación activa del estudiante porque pues, está pues, en su propia iniciativa, ¿no? El modo en que va a desenvolverse y va a cumplir con lo que se espera en cada curso. Entonces, recomendamos pues siempre organizar la semana en los días laborales y para no dejar todo, digamos, ¿no? al fin de semana, donde a veces hay otros compromisos que no nos permiten avanzar. Entonces, sobre todo esto es importante porque van a ser 2 cursos siempre, ¿no? Para desarrollar estos cursos, la universidad tiene una plataforma Moodle, que nosotros le llamamos aula virtual en la escuela de posgrado, donde se colocan todos los datos, ¿no? La información, las actividades, las lecturas, y está a disposición siempre, ¿no? Esa es una de las ventajas de la educación a distancia porque nos permite pues, resolverlo en la hora que queramos, siempre y cuando cumplamos con los tiempos y la agenda de cada curso. Por otro lado, también hay videoconferencias, ¿no? Que son momentos en los que el docente se encuentra con los estudiantes para tratar puntualmente algunos aspectos del curso. Ustedes verán que ahí dice semipresencial, y efectivamente, pues, bueno, originalmente este programa es semipresencial en el sentido de que en una situación normal habría una fecha en la que tendríamos que encontrarnos cara a cara para que los estudiantes conozcan a los docentes. Pero dadas las circunstancias en las que nos encontramos, estas sesiones semipresenciales se han dividido en dos encuentros que serán también a distancia, ¿no? Pero con los cuales pues vamos a hacer un encuentro con los profesores de cada de cada nuevo módulo para que nos conozcamos y compartamos algunas ideas. Este diplomado, también hay que decirlo, es un diplomado de posgrado. Eso significa que pertenece pues, a este tipo de programas que está dirigido a un público, ¿no? Específico, ¿no? Estamos hablando de profesionales que quieren estudios especializados, ¿no? Que están enfocados ya en un campo específico. El total de horas es de 384, entre las horas, bueno, en este caso son horas a distancia. Y finalmente, si hablamos de la duración del diplomado, estamos hablando de 8 meses, comenzando a fines de agosto, bueno, en realidad fines de agosto, y terminamos a comienzos de abril del año 2021. Muy bien, tenemos aquí los cursos del diplomado, son 8 cursos, y ustedes ven esos corchetes que se encuentran a la izquierda. Los he colocado porque así se muestra cuáles son las parejas de cursos que ustedes van a llevar. Los primeros 2 cursos son Historia de Literatura Infantil y Juvenil y Taller de Lectura y Comentario Literario. Entonces, mientras ustedes están llevando el primero, llevan también el segundo. Estos 2 cursos son cursos complementarios porque en uno se va a realizar esta revisión historiográfica de la que les estaba hablando, y en el segundo, que es el taller de lectura y comentario literario, ustedes van a realizar las lecturas que corresponden al curso de historia, ¿no? Muchas veces se revisa la literatura historiográfica, pero no hay tiempo para leer. Entonces lo que queremos es que el participante tenga todas las facilidades para poder compartir los textos, para discutirlos, ¿no? Y crear el espacio suficiente, ¿no? Y aprovechar el texto en toda su dimensión. Los otros cursos, como ven, también están divididos en estas parejas, ¿no? Y los últimos 2 son los que se realizan a comienzos del próximo año, entre los meses de marzo y abril. Voy a
comentar un poco cuál es el contenido de cada uno de estos cursos y los voy a resaltar para que ustedes observen cuál es el propósito, cuál es la lógica de cada uno. Ustedes podrán apreciar que estos dos primeros cursos se repiten otra vez en la segunda parte del diplomado. ¿Por qué es así? Porque en los primeros dos cursos el objetivo es conocer la tradición, podríamos llamarle pues occidental de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por la historia de la literatura moderna, comenzando pues en el siglo XVII, siglo XVIII en adelante, para saber cuál es el lugar de los clásicos de la literatura infantil para discutir su importancia y también su vigencia, ¿no? Como ustedes saben, pues muchos de estos clásicos los conocemos de siempre y son reelaborados, ¿no? Pero, ¿cuál es la función de esta reelaboración? ¿Cómo es que regresa a nosotros este canon? ¿Cómo es que lo percibe el público contemporáneo? Esas son las preguntas que a nosotros nos interesan. Estamos ahí hablando de los dos primeros cursos, y es por eso que he puesto esa imagen clásica de uno de los relatos de Perrault. El segundo grupo de cursos, me refiero a Historia, Literatura Infantil y Juvenil 2 y Taller de Lectura y Comentario Literario 2, aborda también la historia literaria, pero ya no desde la tradición occidental, propiamente dicha, sino más bien ubicada en la región peruana y latinoamericana. Es por eso que lógica de querer recorrer la historia y la tradición, vamos a hacer lo mismo, pero desde el punto de vista, digamos, un punto de vista más concreto, desde nuestro lugar, podríamos decirlo, desde nuestra lengua, ¿no? O de nuestras lenguas, en el sentido latinoamericano. Porque también creemos que la persona interesada en esta literatura, en este género, debe saber, ¿no? Cuál ha sido pues, el recorrido de tantos escritores, editores, revistas literarias, iniciativas culturales que se han realizado a lo largo del tiempo y que también tienen un lugar y que han creado pues, el camino para la literatura infantil y juvenil que hoy tenemos. Muy bien, paso a la siguiente sección de cursos. Estoy hablando de la segunda sección, que es la parte pues ya donde abordamos el estudio propiamente dicho de la literatura. Estamos hablando de un curso que se llama Teorías Literarias Aplicadas a la Literatura Infantil y Juvenil, donde se busca que el participante conozca las teorías que más sirven para estudiar este género. Y en especial estamos hablando de las teorías de la ficcionalidad, en tanto que se trata de textos en los que la fantasía, digamos, la innovación formal está siempre presente. ¿Cuál es el lugar de esas fantasías, de esos juegos, de esa intermedialidad? Es lo que a nosotros nos interesa. Otra de las teorías que nos interesa mucho es la retórica, ¿no? Porque estamos, pues, la manera como se presentan los textos, el nivel del manejo del lenguaje y la creatividad, ¿no? Con el nivel formal del lenguaje es muy importante. Y otro nivel también que queremos tomar en cuenta mucho es el de la estética de la recepción. O sea, cómo es que estos textos son leídos, cómo son percibidos. Porque una de las definiciones, pues, que más recurrentes para la literatura infantil y juvenil es precisamente porque se define por su lector o por sus lectores. En este caso, los jóvenes y los niños. Entonces, creemos que la teoría de la recepción va a ser muy importante en este caso.
Luego también tenemos el curso de intermedialidad, que ya lo he mencionado, trata de profundizar en los otros elementos que acompañan toda lectura de la literatura infantil y juvenil. Me refiero aquí a los soportes y los materiales que están presentes también en los textos. Cuando nos acercamos a este género, pues no podemos dejar de lado el contacto físico, digamos, la relación, podríamos decir hasta corporal, ¿no? Que tenemos con el texto y que forma parte, ¿no?, de los elementos de, de- de lo que es la experiencia estética del texto literario o de la literatura infantil y juvenil. Por eso hablamos de este curso de intermedialidad, ¿no?, donde se trata de abordar, por un lado, el papel del editor en la formación del texto literario, ¿no? A veces cuando se piensa solamente en la literatura, dejamos de lado la parte material, pero esta en realidad es muy importante para nosotros abordar y finalmente comprender y tratar de explicar, ¿no?, el texto de la literatura infantil y juvenil. Muy bien. Y el último grupo de cursos, con esto finalizamos la parte de los cursos, el primero de ellos es una recepción de la literatura infantil y juvenil. También pensamos que es importante que el participante conozca cómo se escribe sobre la literatura infantil y juvenil, qué discusiones surgen entre los críticos que comentan estos textos, ¿no? ¿Cómo se ha visto también la literatura desde la crítica literaria tradicional, ¿no? ¿Cuál ha sido su lugar? Y esto es un aspecto que nos parece muy importante porque primero nos da un espacio para poder leer y discutir la crítica, y segundo, nos permite también saber cuáles son las diferentes relaciones que hay que están por encima de la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, tenemos la presencia, el discurso del Estado, ¿no? El Estado, así como hemos visto, el Ministerio de Educación tiene una imagen de la literatura, tiene una idea de la literatura infantil y juvenil. Luego tenemos las editoriales, que tienen otra imagen y otra idea de la literatura infantil y juvenil. Y luego tenemos a los profesores, que también tienen una idea. Y luego tenemos a los padres, y luego tenemos a los propios niños, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de los niños, porque de repente hacemos la crítica como docentes o como críticos literarios, y no nos olvidamos que también aquí el principal protagonista es el lector, ¿no? Bueno, que todos sabemos que es el niño, que es el joven. Finalmente, y un poco para resumir todos digamos, indagación que vamos a hacer a lo largo del curso, cerramos el diplomado con un curso de escritura crítica para recuperar todo lo que se ha hecho en los cursos anteriores, especialmente en los cursos de taller de lectura y comentario literario, en los que se le va a pedir a los participantes que empiecen a escribir, y en escritura crítica pues vamos a dar un espacio para que cada uno de los participantes se lleve, ¿no?, consigo un texto que pueda compartir, que pueda reproducir, ¿no?, finalmente que pueda en un futuro tal vez convertir en algo más. Entonces, esta es un poco la presentación de la malla curricular. Si ustedes desean, ahora pueden ver y coloco el nombre de los docentes, muchos de ellos profesores del programa Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, otros profesores amigos, pero todos especialistas en la literatura, ¿no? Y algunos de ellos especialistas específicamente en la literatura infantil y juvenil. Estamos hablando de profesores muy reconocidos en el campo literario, ¿no?
y que también conocen todos los temas que hemos estado comentando y que, bueno, creo que van a ser, pues, van a aprovecharlo tanto como ustedes. En cuanto a los requisitos de postulación, para quienes se encuentren interesados, pues hay que completar una ficha de admisión, contar con el grado de bachiller, ¿no? Y bueno, otras informaciones de rigor en el caso de la postulación. De esta manera, pues espero haber resumido rápidamente el diplomado. Si tienen algunas preguntas o comentarios, estaré pues, a disposición para resolver sus consultas. Perfecto. Gracias, Mario, por tu exposición. Te voy a ir compartiendo algunas de las consultas de los participantes. Una de ellas precisamente se enfocaba en nuestra plana docente. No sé si tú pudieras brindarnos mayores detalles sobre nuestros profesores, un poco más acerca de su perfil. Bueno, tenemos primero los profesores del programa Humanidades, que es uno de los departamentos académicos de la universidad. Contamos con el profesor doctor Raúl Burneo, que bueno, es profesor de hace mucho tiempo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y tiene pues experiencia en todo lo que es la literatura latinoamericana, y también ha tenido mucha experiencia en la enseñanza, bueno, tiene experiencia previa también en la enseñanza a distancia, y también en literatura, ya les decía, latinoamericana, lo que él va a estar a cargo del del primer curso de historia de la LIG, con lo que vamos a hacer el recorrido del canon literario, ¿no? Ese es el primer curso. Tenemos también a la profesora Sandra Pinasco, que también pertenece al programa Humanidades y que ella se ha especializado en el tema de los textos autobiográficos, ¿no? Y también es una seguidora de uno de los escritores de literatura infantil pues, más conocidos, que es Roald Dahl, ¿no? Ella el año pasado, en el simposio que se organizó en la universidad, pues hizo su ponencia sobre este autor. Luego tenemos también al profesor Marco Flores, que es también del programa Humanidades. Él precisamente fue el profesor que, junto con él y con otro profesor, Eduardo Lino, bueno, que ya no se encuentra no por el momento con nosotros, él fue el que trajo, de hecho, la propuesta. Jessica Rodríguez, especialista, y es a ella a quien me refería cuando hablaba de una de las principales especialistas en literatura infantil y juvenil, quien ha tenido pues presencia, ¿no?, en muchas instituciones nacionales y también en editoriales muy importantes. Estoy en ese sentido, pues, bueno, contamos pues en ese sentido con una persona pues que creo que va a darnos toda esa parte específicamente de todo el elemento editorial, ¿no?, que necesita un programa como este. De hecho, una conversación con ella me comentaba pues que con esta situación de la cuarentena, pues las editoriales han tenido que ser creativas, ¿no? Algo que de repente a los que estamos relacionados con literatura infantil y juvenil, pues de hecho, bueno, con los que estamos cercanos un poco, y me estaba conversando sobre, pues, ahora la importancia del libro digital, ¿no? En qué medida, cómo es que desde la literatura infantil y juvenil se puede resolver esta situación de la cuarentena y finalmente ofrecer, ¿no?, una literatura para este público. Y bueno, quiero también mencionar a dos profesores más. Ellos son profesores también
especialistas en literatura, uno de ellos, Alex Morillo, quien ha sido, quien ha trabajado en el campo de la poesía y en el teatro, ¿no? Y también ha estado a cargo de cursos de literatura en varias universidades, y que precisamente su aporte se encuentra en conocer, pues, los diferentes géneros que, no, que, que hay en la literatura, y que también hay, y que también se refleja en la literatura infantil y juvenil. Y también quiero mencionar a Alex Anchante, quien es especialista también en literatura. Doctor Anchante, él también es especialista en poesía, y él es el que va a abordar la historia, la crítica y la recepción de la crítica literaria de la LIG, ¿no? Que hay desde su parte un aporte en todo lo que son las revistas de la literatura infantil y juvenil, y cómo es que también en el ámbito latinoamericano hay un interés. Finalmente, bueno, yo voy a asumir el curso de escritura crítica, ¿no? Con lo que vamos a cerrar todo este proyecto y, bueno, resumir la propuesta. Perfecto, Mario. Nos consultan también Rosemary. respecto, sí, Mario, nos consultan Sí. respecto al número de horas a la semana que los participantes van a tener, pues, que disponer para las sesiones. ¿Cuántas horas a la semana estamos hablando? ¿Y cuál es el número de sesiones? Por favor, si lo puedes volver a explicar. Sí, estamos hablando de un curso de 7 semanas. Son 2 cursos de 7 semanas bueno, que cada uno tiene una duración, tiene un total de 48 horas, ¿no? Esas 48 horas se reparten en 7 semanas, son aproximadamente 6 horas y media, 7 horas, y parte de esas horas van a ser las videoconferencias, que son las videoconferencias de- que se realizan, pues, durante las semanas, y las otras horas son las horas que se dedican a las actividades bueno, a distancia, ¿no? Calculamos, pues, que si son 6 horas por curso y son 2 cursos no estamos hablando de una dedicación de 12 horas por semana, ¿no? Esas 12 horas, pues, se pueden repartir en 3 días a lo largo de una semana, digamos, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Muy bien. También nos preguntaron cómo es que llevar este diplomado, digamos, cómo es que se puede aplicar el diplomado en la práctica docente. Muy bien. Lo más creo que aquí el aporte de este diplomado se encuentra en cómo es que el docente eh, permite que tanto, bueno, como el docente mismo y como también el propio, y cómo el docente hace su propia lectura, ¿no? Cómo se apropia de la lectura y cómo permite a los estudiantes que también se apropien de la lectura, ¿no? Mm, Creo que esto es lo más importante, ¿no? Y en la medida en que el docente pueda reconocer, digamos, los propios caminos interpretativos del estudiante, del niño, del joven, es como hemos logrado uno de esos objetivos, ¿no? Em, Aquí, bueno, sí vamos a hablar, pues, y creo que muchos lo saben, ¿no? Del papel, pues, mediador pero hay otro punto también, que es la apropiación que hace el propio estudiante del texto, ¿no? Cómo se relaciona él con el texto. Esto a nivel de la parte interpretativa, de la parte, pues, de lectura.
Y otro nivel que también, o otro de los puntos importantes en relación a a este, a este diplomado y la docencia se encuentra en acercar al docente a la tradición literaria, ¿no? A la historia de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque muchas veces Bueno, hoy la velocidad del internet no nos favorece mucho. Esperemos unos segundos que el profesor se vuelva a conectar. Les pido que si tienen algunas consultas vinculadas a la malla curricular o al tema o a la metodología, un poco a la evaluación, lo escriban para que el profesor lo pueda responder. Luego de ello pasaré a atender las consultas que son mucho más puntuales respecto a las formas de pago y demás temas administrativos. Gracias, Guillermo, por tu consulta. Aquí la estoy anotando para transmitírsela al profesor Granda. De hecho, tenemos a gran parte de los profesores acompañándonos. Si tal vez alguno de ellos quisiera dar algunas palabras, bienvenidos. Solo me escriben por interno pues, y les habilito el micrófono. Mario, estás con nosotros. sí, sí, yo quiero mencionar que, bueno, la pregunta de Guillermo estaba, bueno, uno de los participantes preguntó si es que todos tienen un acercamiento académico o alguno escribe literatura, si es que no he entendido mal la pregunta. Así es. Bueno, la profesora Jessica Rodríguez, ella ha practicado, bueno, ha escrito varios libros, ¿no? Y bueno, de hecho es una de las que en ese sentido pues tiene ese perfil más completo, ¿no? Como creadora y como crítica. Sí, también nos consultan respecto a la metodología de enseñanza y de hecho la evaluación, ¿no? ¿Cómo es la evaluación? Bien, en cuanto a la metodología, bueno, se trata de una combinación de actividades, algunas de ellas que son calificadas y otras que no son calificadas, ¿no? Lo importante es en el curso es que haya una continuidad, ¿no? Un diálogo constante. Algunas de las actividades van a ser, pues, de repente, obviamente de lectura y de comentario, ¿no? Para lo cual hay que hay que resolver unos ejercicios, ¿no? Y responder algunas preguntas hechas por el docente. Pero en otros casos hay que también hay actividades de otra naturaleza, como lo son, por ejemplo, recoger bibliografía de algunos repositorios bibliográficos y bibliografía, ¿no? Antes sugerida por el profesor. También habrá actividades como la de utilizar las herramientas de la propia, del mundo digital, ¿no? En el que, por ejemplo, tenemos los audios, ¿no? Tenemos un banco de imágenes infinito, ¿no? La idea es que el propio estudiante pueda explorar, ¿no? Los diferentes lenguajes, ¿no? Que existen que nos ofrecen estas herramientas, ¿no? Los encuentros entre el docente y los estudiantes para de esa manera, digamos, tener un mayor contacto, ¿no? En esas sesiones que pueden ser, bueno, según lo requiere el docente, en esas sesiones, primero que todo va a haber un diálogo, ¿no? Y segundo, pues va a haber también la posibilidad de que los estudiantes les hagan preguntas a los profesores para aclarar algún punto, para discutir algo.
Sí, una pregunta recurrente es que si los participantes del diplomado van a tener acceso a nuestras bases de datos y otros recursos académicos que nosotros tenemos como Universidad Ruiz de Montoya. Sí, cuando cuando un estudiante, bueno, cuando los estudiantes de las maestrías y los diplomados tienen acceso a los servicios de la biblioteca. Entre ellos se encuentra el servicio de referencia, que es digamos, la información de bueno, es el servicio que presta la biblioteca para saber cuáles son los libros y los textos que se encuentran, que tenemos nosotros. Por otro lado, también tenemos las mismas bases de datos digitales, que son ebook y libro, a las cuales también los estudiantes tienen acceso, y de hecho ahí hay muchos recursos de la literatura infantil y juvenil que serán de mucho uso para ¿no? Serán muy útiles para los estudiantes. Sí, justo comentaba que le voy a dar paso a la profesora Jessica, que nos va a brindar unas palabras. Bienvenida, profesora. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal a todos? En primer lugar, quisiera felicitar a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por tener esta iniciativa. La verdad es que un diplomado en letras siempre es un esfuerzo adicional y me alegra mucho poder ayudar de diferentes maneras a que ojalá este diplomado se concrete. Eh, Además, me han parecido muy interesantes las inquietudes que ustedes tienen. Efectivamente, hace muchos años que se vienen trabajando acá iniciativas de formación de docentes, sobre todo, y de mediadores en el campo de la literatura infantil y juvenil. Hemos tenido otras experiencias de diplomado y de maestría. Sin embargo, todas han tenido en general muy corta vida. Cuando me han invitado a ser parte de alguna manera de este posgrado, lo primero que he felicitado a través de su coordinador, Mario Granda, es el énfasis que quieren poner en un trabajo de sistematización de la literatura infantil y juvenil. Es decir, no es un diplomado en animación a la lectura, que quisiera que eso les quede claro, no es un diplomado concentrado en mediación. No es que no se vayan a revisar estrategias para esto, pero es un diplomado que pretende de alguna manera revisar el corpus de la literatura infantil y los formatos que hoy se emplean para llegar a los lectores. De hecho, el curso que yo voy a dictar es el de intermedialidad, que tiene que ver con el trabajo de producción de libros y de otros soportes por los que viajan hoy los textos e imágenes para niños y jóvenes. Veía entre las consultas, por ejemplo, que les llamaba la atención eso, si solamente íbamos a concentrarnos en los textos. No, la idea es trabajar con el objeto libro, también con conocer el circuito social, económico y cultural en el que se insertan los libros de literatura infantil y sus mecanismos de producción. Pero también es dotarlos a los que participen de un aparato, digamos, crítico, de referencias culturales, artísticas, no solo educativas, ¿ya? Para que puedan ustedes valorar y sopesar mejor los productos que durante varios años ya venimos produciendo. El Perú tiene en realidad una historia relativamente más corta que otros países en cuanto a producción de libros infantiles y juveniles. Entonces, un curso como este realmente se hace necesario. No quiere decir eso que sea menos interesante para quien decide especializarse en este campo para mejorar su didáctica o su manera de trabajar un plan lector, por ejemplo. Pero creo que puede ser un espacio interesante para la investigación, para la reflexión, para la producción seria de investigaciones. Recuerden ustedes que el Perú no tiene ni siquiera una historia de la literatura infantil y juvenil. O sea, hay muchas cosas por hacerse.
hay muchas iniciativas diversas que en este campo, revistas universitarias y de otros cortes, por ejemplo, proyectos de edición que se van diluyendo en el camino y que nos hacen falta muchas cosas. Y yo creo que este diplomado, con la impronta que tiene la Universidad Jesuita, Antonio Ruiz de Montoya, podría estar en condiciones de brindarlo. Entonces, nada, quería decir esto, no sé si hay alguna consulta específica para mí, pero en todo caso, quería reiterarles pues, que estoy muy contenta de ayudar esto. No es la primera vez que me toca asistir al parto de una iniciativa como esta, eh, y realmente me tiene muy, muy contenta y muy animada, y ojalá todos los que están acá se animen realmente a concretar su participación. Veo a mucha gente conocida, veo a exalumnas, exalumnos, veo gente que ha trabajado en proyectos de revista infantil, de ediciones, ¿no? En fin, y ojalá todos puedan concretar su participación. Mario, quedo atenta a lo que tú quieras plantear. En todo caso, quisiera decirles que la editorial Norma pues está apoyando también de manera muy activa a la promoción de este diplomado, y que el 15% de descuento para quienes quieran participar, pues como jefa de editorial, pues lo vamos a tramitar a través de unas cartas a los profesores que llevan los libros de Norma y deseen participar de este diplomado, pues solo tienen que comunicarnos su interés a través de la página del Facebook de la editorial, para comprobar que pertenecen al Club de Maestros Lectores que llevan nuestros libros, y nosotros haremos llegar esa información a la universidad. Profesora Jessica, muchas gracias por de Ustedes. hecho infundirnos toda esta motivación. Como usted nos ha dicho, hay mucho por hacer, hay proyectos editoriales que pues no ven a la luz porque no tienen a profesionales capacitados, y nosotros desde la Universidad Ruiz de Montoya, con el apoyo de todos los docentes que se animan a esta primera aventura, como usted lo dice, por esta iniciativa, estamos seguros que, de hecho, los profesionales que formemos van a liderar todas estas iniciativas editoriales. Yo agradezco a todos los participantes, agradecemos su interés, y por favor no duden en escribirnos en todo momento por si tienen dudas respecto al proceso mismo de inscripción o respecto a los contenidos. Siempre hay temas que quedan en el tintero y lo sabemos porque el tiempo es siempre tirano con nosotros, pero la voluntad existe. Así que por favor escríbanos, no perdamos el contacto. Y de hecho también nos consultaban si volveremos a hacer algún evento con los expositores que el año pasado nos acompañaron en el Seminario de Literatura Infantil. Esperemos que sí, esperemos que pronto. Siempre lo vamos a comunicar pues a través de nuestras redes sociales y web, así que no dejen de visitarlos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido pues Buenas noches. una noche muy interesante. Buenas noches.